directamente desde Veracruz, México, oiga. Amén. Nuestra hermana Laura Cruz con nosotros. Te bendecimos, Señor. Déselo fuerte a Cristo, hermanos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Santo mi Jesús. Dice, amiga. Te bendecimos. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Santo mi Jesús. Sí, Señor, te bendecimos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Amén. En esta hora, bendito Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Le damos gracias, Padre, por su grande amor y su grande misericordia para con nosotros. Gracias, amado Dios, por su fidelidad. Hemos recibido tantas bendiciones de parte de usted. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Padre, en esta hermosa noche, Señor, a través de tu palabra, que usted ministre en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, en el cual tú nos hablas, Señor, nos pongamos rectos delante de ti, Padre, que verdaderamente, Señor, vivamos tu evangelio como tú lo mandes, amado Dios. En esta hora, Espíritu Santo, usted es el que toma el lugar siempre en este lugar, dándole la honra al Padre, al Hijo, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, por el cual hoy gozamos de esta salvación tan grande. Hemos llegado al conocimiento de usted y hoy somos libres gracias a usted, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén. Vamos al Mateo 26. Mateo 26, vamos a estar viendo el versículo 14 y 16. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Mateo 26, 14 al 16. Amén. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Bendita la palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, hermano? ¿Verdad? Se está hablando en este instante, ¿verdad? De alguien, ¿verdad?, que es muy conocido, ¿verdad?, que siempre sale a relucir, ¿verdad?, Judas, ¿verdad?, porque fue el único, ¿verdad?, que traicionó a Jesús. Si vemos en el mundo, ¿verdad?, aún los que todavía no llegan al conocimiento verdadero de Jesucristo, también saben quién fue Judas. Si usted les pregunta, ¿verdad?, también le pueden decir quién es Judas, ¿verdad? Y una traición, ¿verdad?, es algo que se quebranta una lealtad, un pacto. Es de ese tema vamos a hablar hoy, ¿verdad?, que el Señor siempre nos habla fuerte, nos exhorta, pero todo es para nuestro bien. Amén. Vemos aquí a Judas, ¿verdad? Era un imitador nada más, porque estaba con Jesús, pero no era de Jesús. Fue uno escogido. Amén. Fue uno de los escogidos. Fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Pero fue escogido con un propósito. Porque nuestro Dios, quien envió a su Hijo unigénito, Él es un Dios que conoce el pasado, el futuro, el presente y el futuro. De Él nada podemos, ¿verdad?, ocultar. De Él nada nos podemos adelantar. Él ya lo que ha establecido, Él lo ha establecido. Pero yo estaba, ¿verdad?, mirando la palabra del Señor, y uno analiza la palabra del Señor, ¿verdad?, lo escudriña a fondo. ¿Qué enseñanza tan fuerte el Señor nos quiere dar? Cada día aprendemos con su palabra, pero vemos, ¿verdad?, que una traición se paga caro.
Se paga caro una traición. Y más si no hay arrepentimiento. Y uno de esos fue Judas. Una de las cosas muy importantes es que debemos de conocer y saber todo cristiano que hay una guerra, ¿verdad?, que tenemos nosotros a diario con alguien, ¿verdad?, que anda buscando siempre la manera de hacernos caer. Amén. Y no lo vamos a nombrar aquí porque pues ni él, ¿verdad?, está para que lo nombremos aquí, pero yo creo que todos nosotros, ¿verdad?, los que hemos conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que esa guerra, ¿verdad?, no es con el hombre. Es alguien que siempre anda buscando un instrumento para no llevar a cabo los planes y propósitos de Dios que tiene en nuestra vida. Y nosotros tenemos que analizar siempre bien cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo andamos delante del Señor? Esta es una historia, ¿verdad?, que sobresale mucho, porque antes de lo que viniera, ¿verdad?, para que nuestro Señor Jesucristo fuese entregado, ¿verdad?, Judas formó parte de ese propósito. Sin Judas, ¿verdad?, los planes del Señor que él ya tenía, ¿verdad?, que era Judas, que lo iba a traicionar. Judas se sentaba a la mesa con el maestro. Judas comía del plato del maestro. Por eso la palabra del Señor nos hace una advertencia y nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo creo con todo mi corazón que este mensaje, ¿verdad?, que el Señor hablaba a mi vida, es que es verdadero que nosotros recordamos todos los días el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a causa de eso, hoy nosotros podemos gozar de las muchas bendiciones que Él tiene para nuestra vida. No es solamente en esta semana, es todos los días de nuestra vida que nosotros tenemos que darle gracias al Señor por la salvación tan grande. Es un regalo, es una dádiva que viene del cielo y es por la gracia del Señor. Pero vemos aquí, ¿verdad?, a Judas, que sobresale en esta historia, ¿verdad? Era una persona que andaba con el Señor, pero no se llenaba del Señor. Él podía escuchar los mensajes del Señor, pero no se llenaba del Señor. No retenía lo que el Señor le decía. Por eso, cuán es importante que nuestro corazón esté dispuesto, ¿verdad?, que esté abierto para el Señor. Si no, nada más vamos a escuchar la palabra y se nos va a olvidar. Judas era uno de ellos. Judas, desde su corazón, en su corazón estaba vacío. Él andaba con Jesús, pero él tenía otras visiones en él, visiones terrenales. Esa era su visión de Judas. Si cuando vinieron, dice, a casa de Simón, y dice que una mujer quebró, dice, el perfume, y aún todos sus discípulos, ¿verdad?, que para qué, ¿verdad?, si hubiese hecho eso, si eso se hubiera podido vender, dice, y sacar un buen precio. Vemos, ¿verdad?, dice su palabra, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que sea malo el dinero, es que veamos nosotros, ¿verdad?, qué prioridad le estamos dando nosotros más a las cosas terrenales. Tal vez Judas se imaginó muchas cosas que podía hacer, ¿verdad? Porque aquí le dice, ¿verdad? Él le dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me quieren dar? Y yo os los entregaré. Y luego ellos le dicen, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y Judas era uno de los tesoreros de los discípulos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Judas fue un instrumento que usó Satanás.
¿Por qué? Porque Judas no estaba actuando como un verdadero seguidor de Jesucristo. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo andamos y que siempre, ¿verdad?, examinemos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos actuando? Satanás buscó algo, ¿verdad?, con el cual podía llamar la atención de Judas. Y nosotros examinemos qué son esas cosas que fácilmente desvían nuestra mirada del Señor Jesucristo. Nos impacta y decir, wow, Judas traicionó al Maestro. Pero hoy Jesucristo es nuestro Señor. Decimos, Jesucristo, tú eres mi Señor. Pero muchas veces nuestros actos niegan verdaderamente lo que nosotros decimos, que Jesucristo es mi Señor. Y cuando decimos, Jesucristo, tú eres mi Señor, el Señor es el que manda, el Señor es el que decide en nuestra vida. Dice primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y fue el caso de Judas. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Cuidemos cómo estamos nosotros, no descuidemos nuestra vida espiritual y tampoco que nuestra salud se desgaste con el trabajo. Por hacer riquezas aquí, cuando nuestra prioridad tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces juzgamos y criticamos a Judas, pero muchas veces nosotros estamos peor en nuestros actos. Que sea el Señor, hermanos, verdaderamente como nos enseña su palabra. Es algo que impacta nuestra vida y más hoy en día. Todo el mundo se acuerda de Judas. ¿Cómo con un beso? El mismo Señor Jesucristo le dijo, ¿cómo con un beso entregas a tu maestro? Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros muchas veces cambiamos a nuestro maestro por cosas que no tienen importancia en nuestra vida? Nosotros hoy es un día que el Señor nos habla con su palabra. Y tal vez no esperas que te dé que te habla algo maravilloso a causa de Judas. Pero es algo que la palabra del Señor nos exhorta y quiere que nos enderecemos, y ejemplo tenemos con Judas, para que nuestra vida, nuestros caminos vayan rectamente delante del Señor. Porque siempre tengamos en nuestro corazón, como dice su palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Judas fue uno de ellos, que el Señor Jesucristo lo escogió. Pero vemos por su descuido, por su ambición, ¿a dónde terminó Judas? Por eso dice el filósofo Charles Spurgeon, dice, quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Y esto se refleja en la vida de Judas. Que esto no se refleje en nuestra vida. El propósito de Dios se cumple. Yo lo miraba así. Muchas veces el enemigo comía con el maestro. Y el maestro, y si nosotros leemos la palabra de Dios, nunca lo trató mal. Y nunca le dijo, quítate de mí. O apártate de mí. Nosotros tenemos que saber y conocer también. Tenemos mucha enseñanza de la palabra del Señor. Vemos el amor de Dios como el trato que tuvo con Judas. ¿Verdad? No le dijo, tú no eres de los míos, apártate, vete, quítate de aquí. Al contrario, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo tenía con él. Dice, se sentaba al lado de él. Entonces es una gran enseñanza para nosotros.
Pero el propósito que Dios tenía para con su Hijo Jesucristo se estaba llevando a cabo en esa hora de la traición. Aunque el enemigo creía, ¿verdad?, que estaba ganando parte a lo que Judas iba a hacer, pero no sabía el propósito de Dios. ¿Cuál era ese empujón de lo que Judas estaba haciendo? El propósito de Dios se cumple. Por eso dice en San Juan 13, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y eso estaba hablando de Judas. Para que se cumpliera la escritura. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida? No los conocemos. De que si vamos a tener a nuestros enemigos a nuestro lado, los vamos a tener. Pero el propósito de Dios con el cual nos ha llamado se va a cumplir. Aleluya. Amén. Se va a cumplir, se va a llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. Dice que Judas lo besa y Jesús le dice, ¿verdad? Que por qué, ¿verdad? Lo había entregado con un beso. Y me imagino que el Señor sentía también en su corazón dolor, aún sabiendo, ¿verdad? Pero todo es con un propósito. Y que nosotros estemos hoy aquí para escuchar la palabra del Señor es con propósito. Si vinimos nosotros con un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor, nos vamos a ir cambiados y transformados y con nuevas expectativas de como verdaderos seguidores de Jesucristo. Por eso en Génesis 50:20 le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y vemos cuál es ese propósito. Si no, no estuviera yo aquí parada y ni estarían ustedes aquí sentados. Aleluya. Todo es con un propósito que se ha llevado a cabo. Sí, Señor. Pero tristemente Judas nunca dejó que el Señor Jesucristo llenara su corazón. La iglesia se puede llenar y Dios lo conoce y sabe. Y muchas veces podemos aparentar que somos cristianos. Pero al Dios Dios soberano, al Dios que todo conoce, no le podemos engañar jamás. Aleluya. Él sabe y Él nos conoce. Por eso tú y yo, eso es algo personal que debemos de examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Porque el Señor es el mismo. El Señor no ha cambiado. Amén. Él no ha cambiado. Los propósitos con el cual Él vino a esta tierra, Él los sigue cumpliendo. Lo sigue cumpliendo, porque hay muchas vidas que han de ser salvas. Eso sigue, pero ya los que estamos adentro, cuidemos nuestra salvación tan grande. No seamos como Judas, por cosas insignificativas que de esta tierra nada nos vamos a llevar. Mientras tengamos para comer, que vestir, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Santo mi Jesús. Y si en sus planes de Dios están bendecirnos, nos va a bendecir. Pero en esa bendición jamás va a añadir tristeza. Que nuestra prioridad sea Jesucristo. Verdaderamente sea Jesucristo. Es fácil hablar de Judas. Es fácil hablarlo y que nos impacta la historia y la vida de Judas. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Santo. Todo es con propósito, todo lo hizo el Señor con un propósito. Pero él aún sigue rescatando vidas. Aleluya. Amén. Amén. Él sigue. Yo me imaginaba, ¿verdad? Cuando vinieron todos los que lo iban a arrestar, su padre hubiese mandado pues multitud de legiones para defenderlo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se defendió de esa manera. No se defendió de esa manera. Y aunque le fue duro, ¿verdad?, aceptar
que su discípulo con el que había caminado con él lo traicionara. Por eso la traición, ¿verdad?, es algo que se paga caro. Porque hasta hoy en día en su palabra, ¿verdad?, se recuerda, ¿verdad?, y se habla con ese dinero que se hizo. Y Judas, y al final se mató. Entonces, que nuestra vida espiritual no esté muerta. Es algo muy importante en nuestra vida. Muchas veces nos afanamos por otras cosas. Y cuando nuestra vida espiritual está decaída, no hay ganas para buscar la presencia de Dios. No hay ganas ni para orar. No hay ganas ni para leer la Biblia. Y no estoy diciendo que vengamos todos los días a la iglesia para que se mire que seamos cristianos, no. Eso tú y yo sabes, pero un cristiano que ora, que lee la Biblia, va a ser conocedor de la palabra, pero también va a ser hacedor de la palabra. Aleluya. El que conoce, el que se llena de la presencia del Señor. Y de su boca no va a hablar cosas que no edifican, cosas que no están bien para su vida. Tú y yo somos la diferencia. Y no seamos ese Judas. Es cierto que impacta la vida de Judas, pero que esta noche no nos vayamos igual. Que verdaderamente estemos viviendo el verdadero evangelio que es Jesucristo. Y el verdadero evangelio que es Jesucristo, somos seguidores y hacedores de Él. Aleluya. Y estoy hablando a los que ya llevamos más de un tiempo en el evangelio. Y los que no conocen a Jesucristo, Él está aquí, Él sigue. Aleluya. Lo hizo con ese propósito, para salvarnos y darnos vida. Para que nosotros, con ese propósito, que nosotros ahora tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Siempre digo que yo al mundo no lo juzgo, porque el mundo no conoce a Jesucristo. Santo mi Jesús. Y muchas veces hablamos del mundo cuando el mundo no conoce a Jesucristo. Tú y yo, dice su palabra, que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de Él. Y un conocimiento verdadero es el que quita la venda de nuestros ojos. Hace un corazón que era un corazón duro de piedra, que no quería escuchar el evangelio ni quién era Jesucristo. Lo torna a un corazón de carne, que es sensible a escuchar la voz de Él, que se humilla y dice: yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y tú eres el único que puedes hacer cambio en mí. Solamente es Jesucristo. El hombre, nosotros no cambiamos. El que cambia es Jesucristo. El que llena de amor es Jesucristo. El que transforma es Jesucristo nuestra vida. El que nos hace diferentes es nuestro Señor Jesucristo. Santo mi Jesús. Aleluya. Pero los que ya hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora somos movidos por el Espíritu Santo. Tenemos ese sello de la palabra del Señor. Y esa palabra nos lleva en rectitud. Que cuando tú y yo le fallamos hasta con una mala palabra, que muchas veces, ¿verdad?, decimos, pues no es, el Espíritu no nos deja estar quietos hasta que nosotros le pidamos perdón al Señor. Eso hace una diferencia cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Por eso que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Lo necesitamos a Él. Como pueblo de Dios lo necesitamos a Él. No durmamos, no nos descuidemos. Llenemos nuestro corazón del Señor Jesucristo. No seamos como Judas, que andaba con el Señor, pero no llenó su corazón de todas las cosas buenas que el Señor estaba dando en ese instante. Imagínense viéndose cara a cara con el Maestro. Y no se llenó de Él. Por eso vino tan fácil el enemigo y le puso así sobre un plato, ahí en la mesa se lo puso para que Él eligiera. Muchas veces nosotros así estamos. Las cosas del mundo, se nos da más prioridad para las cosas del mundo que las cosas espirituales en Dios. Santo mi Jesús. Cuando decimos que nosotros conocemos a Dios y nosotros estamos cambiando las cosas, cuando son más importantes las cosas de Dios.
Pero a veces nosotros somos muy mañositos porque decimos, pues si Dios todo lo conoce, pero nos encargamos de hacer otras cosas. Y que si Cristo viniera, hermanos, en este instante, ¿cómo está nuestro corazón? Tenemos un versículo ahí de frente, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y está hablando de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo y de nuestro interior primeramente. Por eso examinemos cómo estamos, hermanos, y que sigamos para adelante. Si tú dices, yo le estoy fallando al Señor, hoy este es el día, viniste con un propósito, no te vayas sin el Señor. Conoce a Él y verás lo que Él va a hacer. Amén. Y nosotros nunca lo terminamos de conocer. Vamos día a día aprendiendo de Él. Todo es para nuestro bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos.